Bien, buenas noches, compañeros y compañeras. Vamos a empezar. Buenas noches, Nick. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Primero con los avisos parroquiales. Primero que nada, comentarles, yo no había subido notas porque la mayoría de ustedes, o todos, vieron su nota al finalizar el examen, ¿verdad? Pero creo que ya para estas alturas a varios se les han olvidado, entonces de la otra sección me pidieron que subiera notas, entonces mañana les subo al Classroom las notas, ¿ok? En una tablita Excel para que ustedes puedan verificar su nota, ¿ok? Del primer parcial. Ok. Con respecto con respecto al segundo parcial, con respecto al segundo parcial, vamos a examinar el día 14, pero ustedes empiezan el examen ya el día lunes, ¿verdad? Lunes 10. Entonces, vamos a hacer, vamos a terminar el contenido el día miércoles, ¿sí? O sea, pasado mañana. Y yo les subo ahí las diapositivas hasta donde lleguemos, que va a ser hasta el final de este punto, de este tema de la competencia y la jerarquía administrativa. Y posteriormente, y les voy a subir las clases grabadas también, para que ustedes tengan pues semana y media para poder repasar, ¿verdad? Estamos en tiempo, la fecha ya voy a subir el espacio del Classroom para que suban la tarea y podamos concluir con la parte de la zona de la mejor manera posible. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Bien. Gracias, licenciado. Entonces empecemos con el tema. Para el efecto, pasamos a grabar. Recordándoles, esta diapositiva fue con la que terminamos la clase anterior, ¿verdad? Hablamos de la vocación y de la delegación. Recordándoles, para que no nos quede en el aire, que la vocación es cuando el órgano superior atrae para sí un asunto que debe de conocer el inferior jerárquico. Ya les voy a explicar de mejor manera todo esto. Y la delegación es cuando el superior jerárquico traslada al inferior jerárquico el conocimiento de un asunto. ¿Ok? A vocación, el superior jerárquico jala el asunto. Delegación, el superior jerárquico traslada el asunto. ¿Sí? Y luego los elementos que configuran la competencia, que son el territorio, ya saben, un territorio definido, la materia y las potestades jurídicas, que ya las definimos como esas potestades, esas capacidades, esas aptitudes que tiene el órgano administrativo para tomar decisiones y para obligar de alguna manera a que se cumpla con lo solicitado. ¿Ok? Bien. Ahora bien, ya que sabemos qué es la competencia, pasemos a hablar qué es la jurisdicción. Bueno, ¿qué es la jerarquía? En la administración o en la organización administrativa, da lugar a una serie de relaciones interorgánicas que pueden ser de coordinación o bien de supra y su llama jerarquía. Vamos a ver, para que lo entendamos de mejor manera.
Aquí tengo el del Ministerio de Cultura y Deporte. Entonces, voy a reducir un poquito solo para efectos de clase. Y nosotros tenemos, ¿sí? Ministro, eso, hay una línea vertical que sale donde él, y a raíz de ahí se dan las relaciones con los demás órganos administrativos. Para que lo entendamos simple, la línea vertical es jerarquía, el ministro está superior a todos, ¿sí? Y la línea horizontal es coordinación. Esto se le llama jerarquía, y a esto se le llama, o grado, y a eso se le llama línea o coordinación. Eso los voy a explicar un poquito más adelante. Pero el ministro, para que vean cómo se desarrolla la jerarquía, el ministro tiene jerarquía sobre todos, pero no todos entre ellos. ¿Cómo así? Si ustedes pueden ver, abajo del ministro hay 3 viceministerios: el viceministerio de Patrimonio, el viceministerio de Cultura y el viceministerio del Deporte y la Recreación. Estos, con el presidente, son una misma línea, es decir, el ministro de Cultura superior al viceministro de Patrimonio, a la vez superior al director general, y luego el director general superior de los demás. Esta es una línea jerárquica. Esta hacia el viceministro de Cultura es otra, y esta hacia el viceministro de Deportes es otra. No sé si me explico. Entre ellas hay coordinación. Aunque esté más arriba, el director de planificación no es superior al director de museos y centros culturales. No, entre ellos en todo caso habrá coordinación, pero nunca habrá jerarquía. No sé si me explico. Para que haya jerarquía, tienen que ir en la misma línea. ¿Dudas y preguntas hasta acá? ¿Algún comentario? Licenciado, disculpe, buenas noches, cuando establece que hay coordinación, también se establece que no hay subordinación. Exacto, por eso le estoy explicando. Cuando hay jerarquía, es una relación hacia arriba y hacia abajo. Sí, evidentemente es una línea de subordinación. Cuando hay coordinación, no hay subordinación. Es decir, el viceministerio de Patrimonio, por alguna razón, necesita gestionar algo con el director general de desarrollo, tendrá que hacerlo por la línea de coordinación que corresponde. Es decir, por su par, para que éste solicite hacia el inferior jerárquico. No podrá ordenarle directo, porque aunque esté más arriba jerárquicamente, no tiene potestades sobre este otro. ¿Me explico? Bien, ¿alguna otra duda? Línea continua, jerarquía o coordinación. Línea punteada, asesoría. Es un órgano asesor, pero no es superiormente jerárquico a nadie. No tiene potestad jerárquica sobre ninguno de los órganos administrativos. ¿Me explico? ¿Es una asesoría jurídico-administrativa o es una asesoría directamente ya de la materia de cultura y deporte? En esta, como lo señala acá, es una asesoría específica. Entonces, sin leer el manual, la entiendo que es una asesoría de la materia específica que trata el ministerio.
sea, son los asesores directos del ministro para distintos temas. Ah, ok. Gracias, Lick. Porque la asesoría jurídica, si usted la ve, está aquí abajo como Dirección de Asuntos Jurídicos. O sea que sí forma una dirección. Pero no tiene jerarquía sobre nadie, si usted se da cuenta. Depende del ministro, jerárquicamente, pero no está unido a nadie jerárquicamente. No sé si ya se dio cuenta. Ujú. Eso lo vamos a estudiar un poquito mejor en cada ministerio en el curso 2, en donde estudiamos la parte administrativa y las partes, aquí le llamamos parte administrativa a todas las áreas que debe tener un ministerio, no importa el ministerio que sea, ¿sí? Y sustantivas a los viceministerios específicos. ¿Ok? Ok. En una pregunta, el ministerio, en este caso el ministro, ¿él sí tiene jerarquía hacia el presidente? Hacia el presidente de la República, Ajá. totalmente. Él es inferior jerárquico al presidente de la República. Ahí sí hay una relación de subordinación. Totalmente, es Y correcto. el viceministro hacia el ministro. Hacia el ministro, es correcto. Ajá, ok. Así es. Así es. Aunque, bueno, aunque tienen algunas cuestiones, pero eso lo vemos en el curso 2, tiene algunas prerrogativas específicas cuando, porque recuerden que los viceministros sustituyen al ministro para poder desarrollar ciertas actividades de gabinete y todo eso. Entonces, sí hay alguna jerarquía, pero estructuralmente es así como lo estamos viendo acá. Licenciado, y usted me corrige si me confundo en algún término, cuando existe delegación del presidente hacia el ministro, ¿sobre quién recae la responsabilidad a la hora de una resolución? ¿Perdón? ¿Sobre quién de qué? Sobre cuando existe delegación del presidente hacia el ministro, ¿sobre quién es la responsabilidad del acto o resolución administrativa? Mire, es que me está yendo un poquito adelante en el curso. Ustedes, que usted ya está más adelantada, ¿no? Mire, lo que sucede es que la delegación per se no existe. Ya se los voy a explicar, ya se los expliqué en la clase anterior. La delegación como tal no existe salvo en los casos que autorice la ley. Ya. Eso es lo que le iba a decir por la juridicidad y por la legalidad. Me daba un poquito de confusión. Ahora bien, el funcionario público puede hacer solo lo que la ley le permite, justamente los dos principios que usted me acaba de mencionar. Entonces, aunque le deleguen, la responsabilidad sigue siendo personalísima y no existe, al revés, en Guatemala existe la no obligación de obedecer órdenes eminentemente ilegales. ¿Sí? Entonces, aunque a usted le deleguen algo y sea superior jerárquico, pero si es claramente ilegal, usted no está obligado a hacerlo. Si lo hace, usted absorbió la responsabilidad. Entonces ya cae en este caso el ministro en ilegalidad. Claro que sí. ¿Y el presidente, digamos un ejemplo? Dependiendo del asunto, podría tener o podría no tener. Pero ¿qué asunto le delega un presidente a sus ministros? Serán asuntos eminentemente de su cartera, ¿verdad? Que están designados en la ley, con funciones ya específicas. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso a nivel general ahorita. Sí, Dulce María. Fíjese que yo estaba analizando, pero eso es como en el organismo judicial. Por ejemplo, usted puede llegar como pasante y hacer varias funciones que le pidan, que le deleguen, digamos, bolear o llenar algo, typear algo. Pero realmente a la hora, por ejemplo, si le piden llenar un libro con ciertos datos, si usted se equivoca, el responsable no es el pasante, sino que es el funcionario que está a cargo de eso. Sí, pero en ese caso, su función como pasante es más o menos como la de esta línea punteada. ¿Sí? Usted está de apoyo, pero no es parte de la estructura.
¿verdad? En cambio, el oficial que le pidió que hiciera esa, él sí. Entonces, él sí es el responsable. ¿Ya? Sí, así lo había entendido, gracias. Correcto. ¿Alguien más ha levantado la mano? ¿No? Licenciado, disculpe, estos entes o estos órganos administrativos no tienen jerarquía ni no tienen subordinación precisamente por algún fin en específico. No tienen, Por ejemplo, esta asesoría específica no porque tiene ellos están subordinación. directamente con el ministro. Son órgano asesor directo del ministro. ¿Sí? Entonces no tienen por qué tener relación jerárquica con nadie, porque ellos van a estar nada más para asesorar directamente al ministro. Ok, gracias. Bueno, regresemos al tema de la clase y nos organizamos otra vez. Entonces, ya que medio comprendimos esto, ahorita lo voy a explicar mejor. O sea, ahorita se va a ir aclarando conforme van pasando los temas. Ahorita van a ver. Bueno, entonces, apunta Manuel María Díez que la jerarquía se da entre órganos que tienen la misma competencia material y que el sistema de distribución de competencias impone, con el fin de alcanzar la indispensable coordinación de las distintas actividades, un sistema particular de unión entre ellos, fundado sobre la subordinación. Para que lo entendamos, para que la relación jurídica o jerárquica, perdón, se da, tienen que darse dos circunstancias. La primera, idéntica competencia material de determinado órgano subordinados por razón de grado. Esto es muy importante. ¿Quién es superior? ¿El ministro de Finanzas o el viceministro de Hidrocarburos? El ministro. El ministro de Finanzas. Ahora bien, el ministro de Finanzas puede mandar, instruir, delegar o algo sobre el viceministro de Hidrocarburos. No puede. No es competencia, por eso. Correcto. ¿Por qué? Porque no están en la misma estructura, no están en, sobre todo, la misma materia. ¿Sí? Yo lo pongo como ejemplo en la universidad. La universidad tiene sus propios órganos, pero, por ejemplo, la estructura está en los directores generales de las actividades sustantivas de la universidad y los decanos de las facultades, que son un mismo nivel. Pero el decano de la Facultad de Medicina no puede ordenarle a la División de Servicios Generales, que pertenece a la Dirección General de Administración, a que haga una obra. No le puede ordenar. Puede gestionar ante la Dirección General de Administración para que ésta instruya a la División de Servicios Generales y haga la actividad. ¿Me explico? La misma situación pasa en toda la más jerarquía, porque tiene que tener una relación sustantiva, es decir, una relación entre la actividad que está realizando uno con el otro. No puede ser jerárquico, es como que el decano de la Facultad de Veterinaria tuviera alguna potestad jerárquica sobre el jefe del Departamento de Derecho Notarial de la facultad. No tiene absolutamente nada que ver, no conocerá seguramente nada de lo que trata el trabajo del otro. ¿Me explico? Debe de existir sí o sí competencia idéntica entre el órgano superior y el órgano subordinado. ¿Sí? Y debe existir una voluntad superior que prevalezca sobre la inferior en relación con el mismo objeto. Es decir, el superior jerárquico debe de tener alguna opinión quizás distinta al del inferior jerárquico y por tanto, por eso le ordene hacer o tomar una nueva decisión. ¿Cómo pasa esto en el derecho administrativo? Por medio de los recursos. El inferior jerárquico determina
El ejemplo más simple, el vista de aduana determina en la aduana que la mercadería que está entrando, el furgón que está entrando, debe de pagar 50,000 quetzales de impuestos, pues la persona podrá apelar y el superior jerárquico revisa. Ahí ya les explicaré recursos en su momento, pero digamos el jefe de aduanas de esa aduana en la que estemos hablando, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional La Aurora, el jefe de esa aduana, podrá revisar y decir, no, a mi opinión, a mi criterio, no debe pagar 50,000, sino que solo debe pagar 25,000. Y debe tener esa capacidad entonces de revertir la decisión que tomó el inferior jerárquico. ¿Dudas? Eso es revocatoria de oficio, licenciado. ¿Perdón? Eso es revocatoria de oficio. Por eso le digo, solo tomémoslo como la decisión, no el recurso como tal, porque los recursos se los explicaré en su momento. Tomé uno en materia aduanera y si le explico esos, son un montón, ¿no? ¿Ok? Ok. Pero es similar a la revocatoria, solamente que en aduanero es distinto porque hay un poquito de más recursos por el hecho de que se puede impugnar dentro de la misma aduana, como es este caso, y llegar incluso hasta el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, que es el que en última instancia ve todo, que es el que tiene jerarquía sobre todo lo que hace la administración tributaria. Licenciado, y leyendo la diapositiva, gracias. ¿A qué se refiere voluntad superior? Si siempre hablamos que no se puede salir del marco de la ley, ¿a qué se refiere la voluntad superior sobre el inferior? A esa jerarquía, a ese poder superior. Mi voluntad como viceministro va a ser superior a lo que quiera el director. Siempre pegado al marco Por legal. supuesto, por eso ya dijimos que debe ser dentro de la misma materia y dentro de la misma competencia. Ah, ok. ¿Ah? No Para nos que se podemos vea. reír. Nunca. Ok. Ujú. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, la relación jerárquica viene a ser entonces, junto con la competencia, un elemento fundamental de la organización. ¿Sí? Es el vínculo necesario y permanente entre los órganos que se plasman en una relación de dependencia del inferior respecto al superior, o sea, superioridad de este con subordinación de aquel. Es para nosotros esa relación que si no existiera, entonces los órganos administrativos prácticamente serían autónomos y entonces tomarían las decisiones que les dé la gana, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? Sigamos. Bueno, respecto del delineamiento de la delimitación de la noción de jerarquía, hay también doctrinas diversas. Hay también ideas diversas dentro de la doctrina para entenderlo de mejor manera. Primero, desde el punto de vista estrictamente orgánico, es bien simple. Estima que la jerarquía es el conjunto de órganos vinculados mediante relaciones de subordinación. Si en el organigrama está arriba, es superior jerárquico, y en el organigrama está abajo, es superior jerárquico. Se acabó y no nos hacemos más. Desde el punto de vista orgánico, así lo podríamos delimitar. Desde el punto de vista subjetivo, considera que la jerarquía está constituida por el conjunto de funcionarios vinculados por aquel tipo de relaciones de subordinación. Es decir, que desde este punto de vista subjetivo, ahí sí
habla de la persona, del funcionario. ¿Por qué? Porque estos funcionarios son los que toman las decisiones, ¿verdad? Es más subjetivo. Allá solamente es estructural, en el orgánico, y en el subjetivo es ya de esa capacidad interna, de esa competencia interna que tiene el órgano administrativo. Para entenderlo mejor, pues nosotros obviamente tenemos un punto de vista más ecléctico. Ya para nosotros la jerarquía es una relación jurídico-administrativa interna, porque se da solo dentro del órgano administrativo, que vincula órganos y funcionarios, colocándolos en situación de supra y subordinación recíprocamente, con el propósito de dar unidad y uniformidad a la actividad de los mismos. Si no existiera jerarquía, definitivamente la toma de decisiones sería más complicada porque cada quien establecería su criterio y por lo tanto no se podría llegar a ninguna conclusión, por decirlo así, porque cada quien actuaría como lo considera. ¿Ok? En relación jerárquica tenemos lo que se llaman líneas y grados, ya se los expliqué en el organigrama. La línea es la asociación vertical del más alto al más bajo que existe entre los órganos administrativos jerarquizados, y la situación de cada órgano en esa línea se denomina grado. O sea, cada uno está en un grado diferente y las líneas son las que demarcan hacia dónde va la subordinación o no. La subordinación en los grados y la coordinación en las líneas, coordino para acá, subordinación es para abajo, ¿sí? Coordinación es horizontal, subordinación es vertical, dan forma a la relación jerárquica que entraña un poder que se ejerce para mantener la unidad de acción entre los órganos de la administración. ¿Estamos claros qué es la jerarquía y cómo se da? Tanto vertical como horizontalmente. ¿Sí? Bueno, su silencio me hace creer que sí. Continuemos a la siguiente diapositiva. Bien. Clasificación de la jerarquía. Tenemos jerarquía verdadera o jerarquía o absoluta. Esta es aquella que se manifiesta necesariamente como una consecuencia de la estructura misma de la organización administrativa. Esta jerarquía es como la jerarquía lógica, ¿verdad? De entender que sustantivamente pertenecen a la misma línea y por lo tanto los grados están como muy claros. Esto, pues es simple, está dentro de la organización y lo vamos a ver en el organigrama simple. Esa es la jerarquía verdadera. ¿Ok? ¿Dudas? Luego tenemos, y aquí sí quiero que pongan atención, la jerarquía legal. La jerarquía legal se da cuando una relación de jerarquía es creada por la ley, pero científicamente no existe. No debería de existir esa vinculación entre ese órgano administrativo superior con el órgano administrativo inferior, pero la ley obliga a que exista esta subordinación. Ejemplo, como ustedes platiqué creo la semana pasada, el ejemplo de un ministerio en específico que tiene una competencia muy amplia. ¿Alguien se recuerda? ¿No? Hablé con ustedes del Ministerio de Gobernación, ¿no? ¿Alguien me recuerda? ¿Nadie? No recuerdo, Lick. ¿Perdón? Yo no recuerdo, Lick. ¿No recuerda? Les voy a recordar.
Si no fue con usted, fue con otra clase, y entonces disculpen si no fue así, pero cuando hablábamos de la competencia, les explicaba que, que el Ministerio de la Nación tenía una competencia bastante compleja y bastante dispersa. Porque lo mismo, bien lo que te digo ustedes, lo mismo tenía las fuerzas de seguridad, a la Policía Nacional Civil, a la policía, al sistema penitenciario, o sea que tenía la seguridad ciudadana, pero también tenía la rehabilitación de las personas, pero también tenía el registro de personas jurídicas, no tiene nada que ver, pero también tenía la inscripción de las empresas de seguridad, pero también tenía la escribanía de gobierno, que es donde están los notarios que realizan los documentos públicos del Estado. ¿Sí? ¿Ya recordaron? Bueno, pues al hablar de este ministerio, por tanta amplitud que tiene, también coordina a los gobernadores departamentales, por tanta amplitud que tiene, por tanta cosa que tiene marcada, ¿sí? Tiene lo que conoceríamos como jerarquía legal, por ejemplo, sobre la escribanía de gobierno. ¿Alguien se imaginaría que la escribanía de gobierno está dentro del ministerio que también ve la seguridad pública? Yo creo que no. Yo creo que científicamente o sustantivamente no tendría por qué estar ahí, ¿verdad? Sin embargo, por ley, ahí está. Y entonces debemos de tenerlo ahí. Es una jerarquía legal, aunque no necesariamente va a darse científicamente. ¿Dudas? Licenciado, entiendo los conceptos que está estableciendo. Lo que no comprendo es lo que dice la diapositiva científicamente. ¿A qué se refiere esto? Científicamente no existe. Porque como les expliqué, o digámoslo así, sustantivamente no existen, no es la misma materia. No hay una relación real en la, es decir, en el estudio, en la ciencia, no encontramos qué tiene que ver una cosa con la otra, mientras que en las otras sí hay un desarrollo que científicamente se va a entender en cualquier rama, sea de cultura y deporte, sea de agricultura, sea de lo que sea, una relación entre el inferior y el superior jerárquico. O sea que podríamos decir que la competencia por razón de la materia no se da en esta situación y que por eso existe legalmente, pero no debería de existir porque no concuerda la materia, no es congruente. Pues tal vez no decir no debería de existir porque al final es voluntad del legislador, ¿verdad? Pero sí podríamos decir que no concuerda o que por eso es que si utilizamos la palabra científicamente, no lo tenemos ahí, o sea, no es ahí donde encaja sustantivamente. Ok, gracias. Bueno, ahora bien, con otro, tal vez no esté como además, yo siempre he pensado, por ejemplo, que la escribanía debería estar en la PGN, porque ahí están los abogados del Estado, ¿verdad? Por ejemplo. Sí debería de existir la escribanía, pues, pero no ahí donde está. Está de más Buenas para noches. el ministerio esa función. ¿Sí, Jorge Luis? Mire, disculpe, licenciado, pero ¿a qué se debe esto que el Ministerio de Gobernación es tan amplio? En su momento no habían más ministerios o no habían más dependencias donde pudieran estos ir, por ejemplo, este ejemplo que se está dando, pudiera ir en estas dependencias como la PGN, por ejemplo. ¿En su momento no existía la PGN o por qué razón es tan amplio este Ministerio de Gobernación? Mire, pues, recordemos, vamos a ver, que los ministerios actuales nacen de la época de la Revolución. ¿Sí? Antes de eso,
todo lo tenía concentrado el presidente de la República. Cuando se crean los ministerios, pues no se crea una gran cantidad de ministros, se crean algunos ministros. Y en ese orden de ideas, pues en función de lo pequeño que era nuestro país, los ministerios pues tenían amplias facultades porque no era tan complejo y tan complicado. Por ejemplo, pues las cárceles eran mucho menos en el país, la policía era mucho más pequeña, ¿me explico? No era tan complejo como lo es ahora. Entonces, pues fue creciendo el país y se han ido creando ministerios. Lo que sí ha pasado es que por alguna razón el Ministerio de Gobernación no se han animado a partirlo, ¿verdad? Yo creo que ahí hay por lo menos 3 ministerios. No se han animado a partirlo. De hecho, ningún ministerio, creo, le han cambiado las funciones. Lo que han hecho es crear nuevos ministerios, pero cambiarle funciones, quitarle a un ministerio específico, no lo han hecho. ¿Por qué razón? Ahí sí ya dependerá de los presidentes, ¿verdad? Porque si lo preguntan, creo que deberían de darlo partido. Pero sí es muy amplia la función del Ministerio de Gobernación. Gracias, licenciado. Licenciado, yo concuerdo que debería estar en la PGN, pero ¿cuál sería el procedimiento? ¿Sería una función legislativa para pasar un asunto específico de un ministerio para pasarlo a una institución como la PGN? Sí, sería un decreto legislativo, así como le quitaron a las municipalidades la obligación de registro y se la pasaron al RENAP, uno, y otra parte al Ministerio de Gobernación, justamente con la creación del registro de personas jurídicas. Que si me preguntan qué tiene que ver si la función la tenían las municipalidades y ahora se la trasladaron al Ministerio de Gobernación, creo que tampoco tiene mucho que ver, ¿no? Pero sí, o sea, sí debe existir un Ministerio de Gobernación que vaya a esas cuestiones administrativas, pero debe estar separado del Ministerio de Seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Pero bueno, eso ya es como una crítica al sistema. ¿Alguna otra duda? Bien, siguiente. Jerarquía total y jerarquía parcial. Existen aquellos casos en que el vínculo jerárquico comprende toda la competencia, esa es la jerarquía total, y la jerarquía parcial es cuando se abarca solamente una parte de ella. Jerarquía total es la que tiene, pues, el Viceministerio de Cultura y Deportes con la Dirección General de Museos o Dirección de Museos y este tipo de espectáculos. Es una relación total porque es una entidad la que está sobre esta otra entidad. ¿Me explico? Esa creo que es la normal, ¿no? La que todos debemos de entender. La parcial es la que es un poquito complicada. Hay órganos administrativos que tienen diversas representaciones en su órgano de dirección superior. Por ejemplo, el RIC, el Registro de Información Catastral, lo dirige un director ejecutivo que tiene funciones pues, de toda la administración, pero sobre él, quien toma las políticas y las decisiones de la entidad es el directorio del Registro de Información Catastral, y este directorio está integrado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el registrador general de la propiedad, el director del Instituto Nacional de Estadística, un representante de la Asociación Nacional de Municipalidades, un representante del Colegio de Abogados y Notarios, un representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos y un representante del Colegio de Ingenieros. Cada uno de ellos, entonces,
tendrá jerarquía sobre el director y sobre los demás en relación a lo que le competa a cada uno de ellos. O sea, no puede cada uno tomar y decidir de todo, sino cada uno deberá de ser responsable de la rama que le corresponde. ¿Me explico? Entonces, ahí la jerarquía es parcial porque es solo una parte la que puede verificar el órgano administrativo superior sobre el órgano administrativo inferior. También se da un poco en la Universidad de San Carlos con el Consejo Superior Universitario, porque el Consejo Superior se da solo que un poquito de otra manera. El Consejo Superior Universitario toma todas las decisiones administrativas, pero las decisiones internas de las facultades no las puede tomar el Consejo Superior Universitario. No sé si me explico. La contratación de personal no la va a hacer el Consejo Superior Universitario, la va a hacer la facultad desde su junta directiva. ¿Por qué? Porque tiene su autonomía para hacerlo. Entonces la jerarquía del consejo será parcial, solo en las cuestiones que por ley le correspondan, pero no en todo el quehacer de la facultad. ¿Dudas? Bien, si no tenemos dudas y por ir parejitos con la otra clase, vamos a dejar hasta aquí el tema. Terminamos, recuérdense, terminamos contenido segundo parcial el próximo miércoles y ahí les daré las diapositivas y las presentaciones, perdón, las clases grabadas para que puedan estudiar. ¿Ok? Gracias, Lick, muy amable. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche.